Historia Educativa. Hoy iniciaremos nuestra sección desde la ciudad de Bogotá. Como de costumbre, tendremos importante información para compartir con ustedes. Les habla Lady Acuña, sean todos bienvenidos. Sin más preámbulos, quiero contarles que un día como hoy, hace 83 años, se dio inicio a un enfoque filosófico conocido como el estructuralismo. Este enfoque teórico y metodológico plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, o es decir, una forma de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Y que el modo en que esas estructuras se organizan es lo que produce el sentido y el significado de las cosas. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto, se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. Pero, en realidad, ¿qué estudia el estructuralismo? Los filósofos estructuralistas buscan entender cómo los elementos se definen y adquieren significado en relación a otros elementos dentro de una estructura. Según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. Son totalmente artificiales y cobran sentido si todos los componentes de esta cultura entienden esos comportamientos. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, sorber la sopa es de mala educación, mientras que en las orientales significa todo lo contrario, es un reconocimiento positivo al cocinero. Como vemos, el mismo comportamiento para unos significa una cosa y para otros otra. En esto se basa el estructuralismo, en que los hechos se explican según los condicionantes que operan sobre ellos. Para conocer más información sobre el tema, damos paso a nuestra reportera Miriam Bayona. Miriam, adelante. Muy bien, hoy vengo a comentarles que el estructuralismo surgió como una reacción a las corrientes predominantes de pensamiento en su época y como un intento de comprender las estructuras y las relaciones subyacentes en diversos ámbitos de estudio, desde el lenguaje hasta la mente humana y la cultura. Aunque el estructuralismo luego fue objeto de críticas y evolucionó hacia otras corrientes filosóficas y científicas, pues también tuvo su impacto en el pensamiento y la metodología científica fue muy significativa. El estructuralismo como corriente filosófica y científica tuvo fuerza principalmente a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y como parte temporal se dio entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Aquí es importante señalar que aunque el estructuralismo fue una corriente influyente en su momento, en las décadas posteriores ha evolucionado y ha dado paso a otras corrientes filosóficas y científicas. Le doy paso al compañero allá en Bogotá. Compañera, continuamos con algunos de los representantes más importantes del estructuralismo. En este caso relacionamos a Ferdinand de Saussure, que fue considerado el padre de la lingüística estructuralista. Desarrolló el concepto de signo lingüístico y estableció la importancia de la relación entre signo y significado en la estructura del lenguaje. Por otra parte está Claude Lévi-Strauss, que fue un antropólogo francés conocido por su trabajo en el análisis estructural de los sistemas mitológicos y culturales. Aplicó el método estructuralista al estudio de las sociedades humanas, destacando la importancia de las estructuras invisibles en la organización social. Por otra parte, también debemos considerar a Roman Jakobson, lingüista ruso-estadounidense conocido por sus contribuciones al análisis estructural de los sistemas de comunicación. Desarrolló el modelo de la comunicación verbal basado en 6 funciones del lenguaje y enfatizó la importancia de los elementos estructurales en la comunicación. Por otra parte, está el reconocidísimo Michel Foucault, filósofo francés cuyo trabajo se centró en el análisis del poder y las instituciones sociales desde una perspectiva estructuralista.
Foucault exploró cómo las estructuras del poder influencian las prácticas sociales y las relaciones de poder en diversos ámbitos como la prisión, la locura, la sexualidad, entre otras. En un quinto lugar tenemos a Roland Barthes, crítico literario francés conocido por su enfoque semiótico y estructuralista del análisis literario. También analizó las estructuras y significados subyacentes de los textos y planteó la idea de los significados de construcciones sociales y culturales. Por otra parte, frente a los fundamentos del estructuralismo, vemos que se ha sostenido en bases muy sólidas que influencian a lo largo del tiempo. Entre ellos tenemos, como en primer lugar, el enfoque científico, ya que el estructuralismo se basa en el principio de que la realidad se puede estudiar y analizar de manera científica. Los estructuralistas creen que la estructura de un fenómeno es independiente de las personas que lo experimentan y que esta estructura puede ser descubierta a través de la observación y el análisis. Por otra parte, está la estructura y el sistema. Se centra en el estudio de las estructuras y sistemas que subyacen de los fenómenos sociales y lingüísticos y culturales. Los estructuralistas creen que estas estructuras y sistemas son fundamentales para comprender el funcionamiento de la sociedad y la cultura. Tercero, lenguaje y signos. El estructuralismo se interesa especialmente en el estudio del lenguaje y los sistemas simbólicos. Los estructuralistas creen que el lenguaje y los signos son fundamentales para la organización y transmisión de la información y que su estudio puede revelar las estructuras y sistemas subyacentes a la comunicación humana. En un cuarto lugar está el análisis estructural, que se basa en el análisis de estructuras y relaciones subyacentes a los fenómenos estudiados. Los estructuralistas generan técnicas de análisis estructural para identificar elementos de relaciones y funciones para descomponer los fenómenos en sus componentes básicos y entender cómo se relacionan entre sí. Hay otro que es la universalidad y objetividad. El estructuralismo busca descubrir estructuras y sistemas universales que subyacen de diferentes fenómenos sociales, lingüísticos y culturales. Creen que las estructuras y los sistemas son objetivos y no dependen de la cultura o la sociedad del individuo. Estos sistemas fundamentales se han mantenido en el tiempo y son los que le dan la base a los fenómenos estudiados y disciplinas, apoyándose en ellas como la antropología, la lingüística, la sociología, la psicología. Ese estructuralismo ha evolucionado y ha dado paso a otras corrientes de pensamiento como una gran influencia en el estudio y la comprensión de los mismos. Sigamos ahora con nuestro compañero Carlos en la ciudad de Ocaña, en el departamento de Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Marco. Mi nombre es Carlos Miranda, desde Ocaña Norte de Santander. Los aportes del estructuralismo en el conocimiento y la ciencia. El estructuralismo es una corriente teórica que ha dejado importantes aportes en el conocimiento y la ciencia. Surgió en el siglo XX y se desarrolló en diferentes disciplinas como la lingüística, en la antropología, la psicología, la sociología, la semiótica y la semiología. Los principales aportes del estructuralismo al conocimiento y la ciencia son: primero, análisis de la estructura. El estructuralismo enfatiza el estudio de las estructuras en diversos fenómenos en lugar de centrarse únicamente en los elementos individuales. Número 2, método comparativo, porque fomenta el estudio comparativo entre diversas culturas, idiomas, sistemas sociales, etc. Número 3, formalización y rigurosidad. El estructuralismo promueve la búsqueda, las leyes y los principios generales que rigen los fenómenos estudiados. Esta aproximación es formal y rigurosa, ha llevado a la creación de modelos y teorías más sólidas y precisas en varias disciplinas científicas. Número 4. Semiótica y estudios de los signos. El estructuralismo ha sido clave para el desarrollo de la semiótica, la ciencia que estudia los signos y sus significados. 5. Psicología estructuralista. En la psicología, el estructuralismo abordó el estudio de la mente y la conciencia desde un enfoque introspectivo y analítico. La aproximación a la cultura, que ha ayudado a explicar los mitos, rituales y prácticas culturales y cómo éstas influyen en la formación de las sociedades y cómo se comportan y comprenden el mundo. Número 7, y por último, la inclusión del inconsciente colectivo, introducido por Carl y que trasciende la psicología individual y considera las estructuras que influyen en el comportamiento y la comprensión humana. En general, el aporte más relevante del estructuralismo al conocimiento y a la ciencia fue el análisis
y este análisis de las estructuras que dan una forma a la realidad y cómo estas organizaciones configuran la experiencia humana. Además, el estructuralismo fomentó un enfoque más sistemático y riguroso en el estudio de los diferentes fenómenos, lo que ha tenido un impacto duradero en las diversas disciplinas. Sus ideas y métodos han dejado una huella significativa en la forma en la que comprendemos el mundo que nos rodea. ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento estructuralista en la actualidad? Número 1. Adaptación a nuevos contextos. Aunque el estructuralismo surgió en un contexto específico, es importante adaptar sus ideas a los desafíos y cuestiones actuales. Número 2. Interdisciplinariedad. El estructuralismo en la actualidad puede enriquecerse al incorporar enfoques de diferentes disciplinas. Número 3. Enfoque en la estructura. En la actualidad, este enfoque puede aplicarse a diversas áreas como análisis de Big Data, la visualización de datos o la investigación de complejas redes de interacción. Número 4. Métodos de investigación. En la actualidad, con avances tecnológicos y enfoques computacionales, se pueden aplicar técnicas más sofisticadas para analizar y modelar estructuras complejas en diversas áreas, desde la biología hasta la economía. Lingüística y semiótica. Estos enfoques aún son fundamentales para entender cómo se generan signos y sistemas simbólicos en la sociedad actual, incluidos aspectos como la comunicación en la línea y el análisis del discurso. Análisis cultural y social. Al estudiar patrones de comportamiento relacionados al poder, el simbolismo cultural y el análisis estructuralista se puede ayudar a entender mejor los procesos sociales y las dinámicas culturales. La crítica y reflexión. Como cualquier enfoque teórico, el estructuralismo también puede ser objeto de crítica y reflexión. El pensamiento estructuralista puede seguir desarrollándose en la actualidad al adaptarse a nuevos contextos, combinar perspectivas interdisciplinarias, enfocarse en estructuras y patrones, aplicar métodos de investigación avanzados, utilizar la lingüística y la semiótica, analizar la cultura y la sociedad y reflexionar sobre sus propias limitaciones y críticas. Muchas gracias. Continuamos en estudio con nuestra compañera Lady. Gracias, Carlos. Recibo acá desde estudio, destacando la excelente labor de nuestros reporteros. Para nosotros es importante la participación de nuestros televidentes. Por este motivo, los invitamos a unirse a nuestro foro educativo y desarrollar la actividad interactiva. Allí encontraremos un rompecabezas para armar. Luego analizarán la imagen que se forma y por último darán respuesta a las dos preguntas del día de hoy. ¿Cuál es la influencia del estructuralismo en el análisis de la cultura y la sociedad? ¿Y cómo ha transformado este enfoque nuestra comprensión de las instituciones, las normas sociales y las prácticas culturales? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no dejar de sintonizarnos para mayor información. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Feliz día para todos.